¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Recuerden que el día de hoy no tenemos clases, han sido suspendidas porque tengo una actividad durante la tarde fuera de la ciudad, en consecuencia no voy a estar. Eh, Así que bueno, cumpliendo con lo comprometido, que es básicamente dejar esta clase en términos de video o audio, les saludo porque hoy día vamos a ver varios temitas que quedaron pendientes en la clase anterior y que ustedes, por supuesto, pueden preguntármelo en la medida que tengamos clases la próxima semana, que yo espero que vamos a tener, sí, entiendo. Pero ya, bueno, aquí están los contenidos y, por supuesto, esta información está disponible para ustedes en tanto la bibliografía como en los contenidos. Y ya hay un Drive disponible que van a tener acceso a él en horas de la tarde para que tengan esa información ahí en sus manos. Sin perjuicio de ello, ya hay contenidos que están en el campo virtual, como este mismo audio, video. Y nada, comenzamos entonces con la clase y para eso voy a cerrar la cámara para dar paso a la presentación. Ya, muchachos, espero que esto se vea ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, pareciera que sí. Estoy compartiendo la pantalla, dice aquí. Perfecto, fantástico. Vamos entonces. Recuerden ustedes que estamos en el capítulo cuarto, gobierno, y ahí habíamos visto varios contenidos. Entre ellos habíamos visto la elección del presidente de la República, las características del órgano presidente de la República, la función ejecutiva, las principales funciones del presidente, la duración del mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a centrarnos en tres cosas, porque ustedes saben que tenemos poco tiempo. En consecuencia, no podemos perder clase y hay que aprovechar al máximo de bote a bote, digamos, del horario de inicio al horario de término. Hoy día vamos a ver la elección de presidente de la República, luego de eso vamos a ver el caso de subrogación y vacancia de la presidencia, es decir, cuando no está enfermo, y finalmente cerramos los contenidos del día de hoy con las atribuciones generales, porque ya nos metemos en las atribuciones, que es la carne de este asado, ¿no es cierto? Lo primero que quiero comentarles es que la elección de presidente de la República se encuentra. Lo primero es que esta es una materia altamente reglamentaria y está totalmente y claramente y con abundancia establecida en la Constitución de la República, en artículos que por lo demás no debiesen estar en la Constitución, varios de ellos, por ejemplo, la subrogación y vacancia, sino más bien una ley orgánica, pero en nuestra Constitución se extienden normas de carácter reglamentarios que son más bien formales, reglas de reemplazo, reglas de subrogación, y que se van coordinando con otras normas de rango constitucional, como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, ¿no es cierto? Pero por lo menos vamos a dar esta panorámica general. Ese es el primer punto. Lo segundo es que para que se entienda cuál es la relevancia de la doctrina y la jurisprudencia en materia constitucional, que es fundamental para entender el texto constitucional, vamos a hacer un contraste muy somero con las disposiciones que se establecieron en la Constitución, las constituciones previas, ¿no es cierto? Partamos con la elección de presidente de la República. En Chile, recuerden que tenemos el principio propio de una democracia moderna. Existen varios tipos de democracia, que es el principio de, que por antonomasia, la igualdad, digamos, en términos democráticos, considerada como una persona un voto, ¿no es cierto? Entonces, el presidente de la República, según la Constitución de 1980, es electo por elección directa, ¿no es cierto? Elección directa, que significa que los ciudadanos van, emiten su voto, que es el instrumento, el derecho se llama sufragio, y gana la presidencia o obtiene el cargo aquel que gana más o que obtiene sobre el 50% de los 50 más uno de los votos válidamente emitidos. Esto quiere decir se excluyen los nulos y los blancos. No se suman a la mayoría como cree comúnmente la gente, ¿no es cierto? Y el periodo, como sabemos que es de 4 años, tiene por finalidad esta reducción que se hizo el año 2005, tiene por finalidad hacer calzar o buscar un principio de economía procesal en términos democráticos. Es decir, que todas las elecciones coincidan, aun cuando en Chile también tenemos elecciones de medio término, por ejemplo, como dicen los americanos, como por ejemplo las que tenemos en 2 meses más, ¿no es cierto?, en el mes de octubre. Pero la idea es la economía democrática, es decir, no generar una fatiga electoral teniendo elecciones cada 2, 2, 2 y 2, ¿no es cierto? Por eso se rebaja el periodo presidencial, ¿cierto? Y pasamos de los 6 años de los 8, 4, 6, y ahora estamos en los 4 años sin reelección inmediata, esa es la provisión. Entonces, ya sabemos que
que el presidente se elige por votación popular y nuestro sistema es un sistema uninominal directo de lista única. ¿Qué quiere decir eso? No, que se requiere y de segunda vuelta, de segunda vuelta se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que quien logra la presidencia es aquel que obtiene el 50% más uno de los votos. Por supuesto, la hipótesis que salta es que, ¿qué pasa si no se obtiene el 50% más uno? Bueno, y aquí está la diferencia con los casos anteriores. La Constitución del 33 ya sabemos que incorporaba la elección a través de los electores, ¿no es cierto? Entonces, nunca se produjo la segunda vuelta. Pero la Constitución del 25, lo que se incorporaba un mecanismo que fue bastante polémico y que da origen a una crisis institucional, que es la elección por parte del Parlamento. Entonces, si el presidente no obtenía el 50% de los votos, ya como solía suceder, salvo en dos o tres oportunidades, como por ejemplo con Ibáñez y el presidente Frei, Montalva, eh, pasaban a elección parlamentaria, es decir, era el Congreso quien intervenía y elegía entre las dos primeras mayorías, ¿no es cierto? El caso más emblemático de esto, que más se recuerda, es el caso de la elección del presidente Salvador Allende, quien junto con el entonces candidato Jorge Alessandri, obtienen el 36 y el 34%. El restante 30%, el resto que faltaba el 100, lo obtiene un candidato tercero, perdedor de la democracia cristiana, don Radomiro Tomic, y pasan en consecuencia a la ratificación parlamentaria el presidente, los candidatos Allende y Alessandri, y se genera la votación en el Parlamento, Congreso Pleno, y es electo Allende finalmente por el Parlamento con la votación del Partido Demócrata Cristiano, ¿no es cierto? La Constitución del 80 excluye la posibilidad de la intervención parlamentaria o del Congreso en la elección presidencial. Esto es lo importante, lo que tienen que saber. Y establece un sistema de doble vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Es que en el caso de que en primera vuelta, en la primera oportunidad, el candidato vencedor no obtenga el 50% de los votos, pasan a una segunda vuelta o balotaje, ¿cierto? Y en la segunda vuelta pasan aquellos candidatos que tienen las más altas mayorías, ¿no es cierto? Y en la segunda vuelta se define a partir del 50 más uno. Eso es la realidad política chilena de los últimos 20 años, donde ningún presidente ha salido en primera vuelta. Si mal no recuerdo, creo que la presidenta, no, ningún presidente ha salido en segunda vuelta desde la elección del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. El resto han sido electos en votaciones de segunda vuelta. ¿Por qué se hace cuál es la justificación de esta modificación constitucional? La justificación es básicamente reforzar la autoridad presidencial y la legitimidad de la autoridad del presidente de la República, para que no se generen gobiernos de minoría, ¿cierto? Como por ejemplo han sido los últimos tres gobiernos que han sido gobiernos de minoría. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintos partidos políticos que van y vienen y que finalmente se aglutinan en torno a un candidato que es a juicio de esas posturas políticas, es el menos malo, pero no su candidato. Pongamos el siguiente ejemplo. Recuerden que el actual presidente Boric eh, perdió la primera vuelta, salió segundo y es apoyado por la coalición de partidos, por todas las coaliciones de partidos, y finalmente termina ganando en la segunda vuelta con una votación alta, ¿cierto? Cerca del 55%. Entonces, con ello, lo que se busca es fortalecer la figura presidencial y fortalecer la institución y dotarla no solo de los poderes que lo establece la Constitución, sino que además de legitimidad ciudadana. Es decir, nos guste o no nos guste, el presidente Piñera ganó con el 50 y tantos por ciento de los votos en segunda vuelta, es decir, fue electo por la mayoría de Chile. Lo mismo pasó con el presidente actual, ¿cierto? El presidente Boris. Eh, eso en cuanto a la elección presidencial. Ya sabemos que el Parlamento no interviene y quien califica la elección, es decir, quien determina finalmente quién es el presidente electo, no es el Parlamento, no hay intervención parlamentaria, sino el Tribunal Calificador de Elecciones, quien según la Constitución tiene un plazo de 10 o 15 días, digamos, eh, de 15 días concluida la votación, y es el Tribunal Calificador quien declara quien triunfa las elecciones, dándole la calidad o otorgándole la calidad de presidente electo. Ya es presidente en ejercicio en la medida que asume el mando. Es decir, hay un momento del tiempo de la historia de nuestra democracia donde tenemos dos presidentes. Uno que todavía no está en ejercicio, que es el presidente electo, y segundo, el presidente que está en ejercicio, a quien le corresponden o le quedan aproximadamente 90 días desde la elección, ¿cierto? Ya, espero haber sido claro con eso. Ahí hay un video de apoyo para que ustedes quieran verlo, ¿cierto?
un poco de jurisprudencia. Y esta parte está regulada en el artículo 26 y 27 de la Constitución Política de la República. Recordarle algo que ya les dije, que finalmente el Congreso lo que hace simplemente es prestar juramento. O sea, ¿cuál es la única intervención del Congreso? Da a conocer la resolución del Tribunal Calificador, pero no califica la elección a diferencia de la Constitución del 25. Y además, al presidente del Senado le corresponde que se preste juramento. Esa es toda la intervención en el Parlamento. El Parlamento no elige al presidente de la República en esta hipótesis. Sí interviene en otra hipótesis que veremos más adelante en el caso de la subrogación y vacancia. Ya sabemos este momento de la transmutación de la hostia, ¿no es cierto?, que se le dice el paralelo, en relación a la asunción del presidente de la República, que se hace frente al Senado, al presidente del Senado, que representa al pueblo, y que se hace el traspaso presidencial, donde el presidente entrante jura, de acuerdo a lo que establece el artículo 24, y se lo cito, dice: desempeñar fielmente el cargo que se va a desempeñar, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar las leyes y la Constitución. Nuevamente, una proyección del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, les reitero de que la Constitución nos puede gustar o no, pero es armónica, lógica y perfecta en sí misma, en consecuencia que todas sus normas y disposiciones exudan los principios establecidos en la misma Constitución, en especial aquellos establecidos, los valores y principios establecidos en el primer capítulo relativo a las bases de la institucionalidad. Vamos con el segundo tema, también altamente reglamentario. Es un poquito aburrido, pero voy a tratar de hacerlo lo más afable y digerible posible. Vamos a ver un par de fotos ahí. El caso, por ejemplo, ahí está la foto famosísima, digamos, ahí está la Jacqueline Kennedy y ahí está el presidente JFK, muy importante para Chile y Latinoamérica y para Estados Unidos también. Me permito hacer un breve paréntesis. Ustedes saben que yo viví en Estados Unidos y es una figura muy relevante, no solo para Estados Unidos, sino que en lo personal también. JFK es primera cosa, es un presidente que es asesinado durante su ejercicio. Las muertes trágicas dotan de cierta santidad a las figuras, evidentemente. Lo podemos ver con el caso de Allende y Balmaceda, ¿cierto? Alan García en Perú. Pero JFK o John Kennedy pasa a la historia no solo por su muerte, sino que también por su obra, ¿cierto? Entre las obras de Kennedy encontramos que él es quien aprueba o quien deroga las leyes de segregación racial en los Estados Unidos y consagra la igualdad de derechos entre afroamericanos y blancos en los Estados Unidos. Y además de eso establece las leyes de acción afirmativa o leyes de cuota. Además de eso, implementa una política de desnuclearización de la Guerra Fría y para Latinoamérica es particularmente relevante porque inicia un plan económico que se llama la Alianza para el Progreso, que lo podemos ver incluso, cuyas consecuencias podemos verlas incluso hasta nuestros días, y que básicamente era un plan plata. El gobierno americano le entregaba plata a los gobiernos latinoamericanos para la generación de infraestructura, para el desarrollo y para erradicar la pobreza, ¿sí? No sé si la leche purita ustedes lo ubican, pero de ahí viene la idea del presidente Kennedy, que es básicamente la erradicación de la pobreza, ¿sí? Vamos entonces dejemos a Kennedy tranquilo, que Dios lo tenga en su santo reino, y nos vamos con dos temas que son relevantes, que también son altamente reglamentarios, que voy a intentar ser lo más breve posible porque está completa y totalmente detallado en la Constitución. En consecuencia es cosa de que ustedes lo lean simplemente, artículo 27 y siguiente. Pero voy a intentar hacer la siguiente explicación en términos muy breves. Hay que distinguir dos momentos. Uno, el momento del el presidente electo y el presidente en ejercicio, ¿no es cierto? Sabemos que el presidente en ejercicio es aquel que está actualmente ejerciendo el cargo y que ha asumido en virtud de un juramento o promesa ante el presidente del Senado. Ok, entonces tenemos dos figuras que dicen relación, dos figuras de la Constitución. Una, la primera que dice relación con la subrogación y luego con la vacancia. No son lo mismo, pero se parecen. La vacancia, hay vacancia cuando hay ausencia definitiva o impedimento definitivo del presidente, ya sea electo o en ejercicio. ¿Sí? La vacancia, por ejemplo, cuando muere, ¿cierto? O es condenado, ¿sí? A pena perpetua, por ejemplo. ¿Ya? Versus la subrogación, que estamos frente a la subrogación, en aquellos casos donde hay impedimento transitorio, le duele la guatita, está con licencia o está fuera del país, ¿ya? En el caso de la subrogación, vamos con el primero de la subrogación. Entonces, hablamos de subrogación cuando
cuando hay un impedimento temporal en el ejercicio del cargo por parte del presidente de la República. ¿Significa eso si el presidente está con licencia o está fuera del país? ¿No tenemos presidente? La verdad es que no. La misma Constitución que deriva la Ley Orgánica Constitucional de bases de la Administración del Estado nos dice qué es lo que pasa en aquellos casos de subrogación. Vamos al caso de la subrogación del presidente de la República en ejercicio. La subrogación del presidente de la República en ejercicio, ¿cierto? Le corresponde a, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica, le corresponde al ministro y al orden de prelación que establece la ley de bases generales de la administración del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se va el presidente, sale del país o está enfermo, quien asume en calidad de vicepresidente de la República, es el único momento en que tenemos vicepresidente, le corresponde al ministro del Interior y luego del ministro del Interior al ministro de Exteriores, luego Defensa, finalmente Hacienda y así sucesivamente, de acuerdo al orden, son 23 ministerios, así que no me lo recuerdo todo el orden de sucesión. Entonces, en Chile, usualmente cuando el presidente sale o está impedido temporalmente, quien asume, quien asume es en calidad de vicepresidente, es el ministro del Interior, en este caso Carolina Toá. Pero ¿qué pasa si Carolina Toá no está o sale junto con el presidente o fueron a comer al mismo restaurante y a los dos les dolió la guatita? Bueno, asume el ministro de Exteriores. Y en el caso que no esté el de Exteriores, le corresponde al de Defensa. Y en el caso que también no esté el de Defensa, le corresponde al de Hacienda y luego creo que al de Economía. ¿Sí? Esto ha pasado una vez en la historia de Chile y pasó en una oportunidad que el presidente Ricardo Lagos, junto con su ministro del Interior, que no recuerdo quién era en estos momentos, su ministro de Exteriores y el ministro de Defensa estaban fuera del país. Y asume por primera vez en la historia, en condición de vicepresidente, el cuarto de las líneas de sucesión, el ministro de Hacienda. Y ese que fue el caso de Nicolás Eizaguirre, y asumió por 6 horas. De hecho, fue un hito histórico, incluso salió un reportaje en el The Clinic, muy chistoso, con un melón con vino ahí, muy divertido. Eh, pero el orden de sucesión está determinado en el caso de la ausencia temporal del presidente de la República. Ok, espero que esté claro. Supongamos de que quien está impedido temporalmente es el presidente electo y debe asumir el 11 de marzo posterior a su elección. Quien asume no puede ser el ministro del Interior porque como todavía no es presidente, no puede tener ministros. No sé si se entiende. En el caso del presidente electo, a ver, recuerden, solo el presidente en ejercicio puede designar ministros. El presidente electo todavía es electo, no es presidente de la República en ejercicio. Lo será una vez que preste juramento y sea investido por el presidente del Senado, ¿cierto? Entonces, supongamos que el presidente Boric no haya estado en Chile, usted haya estado enfermo de la guatita, como es de Magallanes, comió estos choripanes con leche con plátano que venden ahí en Punta Arenas, y le haya caído la guata, mala la guata. Es posible, ¿no es cierto? A mí me cayó pésimo la vez que lo comí. Entonces, ¿quién asume en representación del presidente de la República? Electo estamos hablando. No puede ser ningún ministro porque todavía no es presidente, no puede designar ministro. Pero la Constitución ya nos dice, nos da una respuesta frente a eso, para que vean que es armónica. Entonces, en el caso que no esté el presidente de la República, ¿sí? O que esté impedido temporalmente, no perpetuamente, ¿cierto? Eh, porque estaríamos frente a un caso de vacancia, quien asume es el presidente del Senado en nombre del presidente de la República electo. En el caso de no estar, asume el presidente de la Cámara de Diputados. Y en el caso que tampoco esté, asume el presidente de la Corte Suprema. ¿Sí? Ahora, no hay hipótesis, sí, no hay ninguna hipótesis en la Constitución que qué pasa si es que no hay ninguno de estos. Supongo que será el vicepresidente del Senado, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, no sé, el vicepresidente de la Corte Suprema. ¿Sí? Pero no hay hipótesis en el caso de que falten todos. Así que no tengo respuesta para eso. Aunque ustedes no lo crean, esto ha pasado. ¿Sí? Y pasó en el año 1910 para las celebraciones del centenario, donde el presidente muere, luego muere el presidente del Senado, muere el presidente de la Cámara de Diputados, y los festejos del centenario 1910 los asume en su condición de vicepresidente, en su condición de presidente, perdón, el presidente de la Corte Suprema, Martínez Albano, creo que era el apellido.
y que duró lo que duró nomás, po, porque tuvo que llamar a elecciones, según la Constitución del 1925, que se basa en la Constitución del 33. Chiquillos, para que se entienda esta parte, a ver, todas las constituciones se van construyendo una sobre otra, ¿no es cierto? Muy pocas cosas se van innovando. Nuestra Constitución se basa en gran medida en lo que establece la del 25, con, por supuesto, con los tintes propios de quien la dicta y con las modificaciones que se hicieron después. Y la del 25 toma muchos elementos de la del 33 y así para atrás. Entonces, por eso yo les digo que en Chile hay una tradición constitucional. Estas normas que estamos hablando, o que yo les estoy intentando explicar, son normas que han pasado de constitución en constitución. La posibilidad que suceda un hecho como este es muy baja, pero ha pasado, aunque ustedes no lo crean. Ok, espero haber sido claro con la idea de la subrogación del presidente en el presidente en ejercicio, ya lo sabemos, y el presidente electo también, ¿cierto? Vamos con lo que sigue. En el caso, a ver, estamos en caso de subrogación, en consecuencia, estamos hablando de una hipótesis bajo la cual el presidente está temporalmente inhabilitado porque está enfermo, está fuera del país o cualquier otra razón justificada, ¿no es cierto? Vamos al caso de, ¿qué pasa si el presidente, el presidente, ya ahí está, cuando son tres. Vamos al caso de vacancia, ¿sí? Empecemos con el presidente Empecemos con el presidente en ejercicio. La vacancia está definida básicamente por el impedimento absoluto. Se murió. ¿Sí? En el caso que el presidente tenga un impedimento absoluto, quien le corresponde asumir, si, tratándose de un presidente que sea un presidente electo, aún no en ejercicio, entiéndase, el orden es exactamente el mismo. Es decir, asume el presidente del Senado. Luego asume el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema en caso de faltar ambos, los anteriores, ¿no es cierto? Ok, quien asume en el caso del presidente electo lo hace con la única finalidad de convocar a elecciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, ¿no es cierto? 10 días, 120 días, dice. O sea, asume durante el periodo de 10 días, convoca la elección, las cuales se deben realizar desde la convocatoria 120 días a posteriori, ¿no es cierto? Y el que gana esas elecciones termina el mandato del que corresponde. ¿Queda claro? Estamos hablando del presidente electo, es decir, murió antes de asumir, ¿sí? Murió el 10 de marzo. Recuerden que en Chile los presidentes asumen el 11 de marzo. Supongamos que murió el 10 de marzo a las 12:30 horas, a las 11:30 horas de la noche. Quien asume es el presidente del Senado. No se suspende la ceremonia, tampoco se prorroga el mandato. Quien asume es el presidente del Senado, ¿cierto? Como presidente en ejercicio, ¿cierto? Y la única finalidad de este periodo en que va a estar, que va a ser muy breve, no más allá de 140 días, es llamar a elecciones. Y en el caso que cuando se hagan las elecciones para reemplazar al presidente que se murió, ¿cierto? Quien gana completa el periodo restante, ¿sí? Es decir, los 3 años y 11 meses y 30 días y 20 días. ¿Estamos? Perfecto. Ya, entonces estamos listos con el caso del presidente electo. Vamos al presidente en ejercicio. Háganse un esquema con esto, si no es difícil, es medio enredado, pero no es tan difícil. Supongamos de que el presidente muere al año del mandato, porque la Constitución establece que hay una separación. Y dice, si el presidente, cuando se muere el presidente o hay vacancia en la presidencia, es decir, un ejercicio, un impedimento absoluto del ejercicio del cargo, ¿cierto? Se murió o su guatita está, la verdad, que quedó inconsciente y no despertó nunca más, ¿sí? Un caso de inhabilidad absoluta para el ejercicio, quedó paralítico, no sé, algún ejemplo, pongan algún ejemplo que no sea ninguno de los anteriores. Lo secuestraron los marcianos, por ejemplo, y se lo llevaron y no volvió nunca más, como el marido de la Pati Maldonado. Eh, en ese caso, hay que entrar a picar. Es decir, como ustedes saben en derecho, hay que distinguir. ¿Qué vamos a distinguir? ¿Cuándo se murió? Ya es el presidente electo. O sea, perdón, es el presidente en ejercicio. Si se muere una vez en ejercicio, se muere al año. Es decir, faltan más de 2 años para finalizar el mandato.
más de 2 años para finalizar el mandato, el vicepresidente de la República, sí, que en este caso será el ministro del Interior, convocará a elecciones. ¿Sí? Más de 2 años, convoca elecciones el vicepresidente de la República, el ministro de la Corte, el ministro del Interior. ¿Ya? Y quien gana asume por el periodo restante. Ok, está clara la primera hipótesis, faltan más de 2 años. Es decir, supongamos que llevaba recién 2 meses. Asume Carolina Toa y con la única finalidad de organizar, enterrar al presidente que se murió, luego de eso hacer los responsos y los discursos que correspondan, pero inmediatamente la Constitución le impone una obligación. Y esa obligación dice relación con convocar elecciones en el plazo que la misma Constitución dice para que quien gane esa elección, por supuesto, no puede ir la ministra del Interior como candidata, porque recuerdan que el principio es que el presidente no puede regir durante su propia elección. eh, Convoca elecciones y quien gana esas elecciones, supongamos que se presenta, no sé, Giorgio Jackson, y gana. Bueno, Giorgio Jackson completará lo que restaba para llegar a los 4 años. ¿Se entiende? Ok. Recuerden, hay dos hipótesis en el caso de la vacancia, es decir, vacancia significa ausencia definitiva del presidente de la República en ejercicio. En el caso de la vacancia del presidente cuando le falta más de 2 años o menos de 2 años, ya sabemos que si es más de 2 años, quien asume es el vicepresidente para llamar a elecciones. Supongamos que se muere cuando le faltan 1 año y 11 meses, es decir, menos de 2 años. Solo en esa oportunidad, solo en esa oportunidad, el Congreso puede o tiene la obligación de designar al presidente de la República en virtud de una votación realizada en Congreso Pleno entre los parlamentarios. Y puede salir, por ejemplo, Florcita Motuda, presidente de la República. Porque, bueno, no, no, ya no es diputada. Pamela Giles, presidenta de la República. Entonces, y Pamela Giles gobernará, o quien sea, gobernará por el periodo restante, que son menos de 2 años. Ah, importante, pero tampoco puede ir a la reelección. ¿Se entiende? No es tan difícil, pero, em, pero es cosa de que ustedes se hagan simplemente un esquema con esto, porque tampoco lo voy a preguntar tanto en detalle, pero sí sepan cómo se produce y cuáles son las diferencias y cuáles son las hipótesis en que se plantea. ¿Ya? Chiquillos, a ver, la última vez que estuvimos cercanos a esto fue luego del 18 de octubre del año 2018, 19, ya no me acuerdo, cuando le faltaban menos de 2 años al presidente de la época, que era don Sebastián Piñera, y se planteó la destitución por el Parlamento. Entonces, la lectura era cuánto falta para que termine, y faltaban menos de 2 años, en consecuencia era el Parlamento quien debía elegir, habría debido elegir, o sea, una hipótesis muy, muy extrema, habría debido elegir entre los propios parlamentarios al presidente. Chiquillos, recuerden ustedes que la Constitución no permite no permite a los cargos de elección popular la renuncia. ¿Sí? Creo que esto se los dije. La verdad es que no está en la Constitución, pero se establecen algunas causales de cesación o de término del ejercicio del cargo, ¿no es cierto? La muerte, el cumplimiento del plazo, la acusación constitucional y hay una cuarta figura que está ahí, que la vamos a ver cuando veamos las funciones del Parlamento, que dice relación con la declaración de inhabilidad por parte de los parlamentarios y el TC, Tribunal Constitucional. Pero en el caso de enfermedad grave, entonces no se permite la renuncia, pero se ha interpretado ampliamente esta causal, permitiendo incluso que, porque hay fallos sobre aquello, en el caso de los parlamentarios que han sido asignados ministros, donde se interpreta esa norma constitucional como basta para ser justificada que el presidente lo solicite o que alguna autoridad del Estado la solicite. Por ejemplo, en el caso de la primera vez que se presentó esto fue con ocasión de la entrada de Andrés Alamán a la presidencia perdón, como ministro del Interior del presidente Piñera en su primer mandato y la senadora Ena von Baer, porque la Constitución no permite la renuncia parlamentaria como tampoco la renuncia presidencial, ¿ya? Y de los diputados tampoco, pues, obvio. Entonces, como no se murió, como no había cumplido el plazo, como no fue acusada, la única alternativa que quedaba era el impedimento por eh, enfermedad grave u otra causal relacionada, algo así dice el constituyente.
Entonces, de la otra causal relacionada, se entendió de que podía incluso ser presentada, bastaba la solicitud del presidente de la máxima autoridad de la República para efectos de que se entendiera justificada y satisfecha la causal. Ya. Espero haber sido claro, si no, me lo preguntan cuando quieran. Cuando nos veamos de vuelta antes del 18. Ahí y me esperarán con algunas empanadas, supongo. Ya, vamos con con un par de disposiciones que la verdad no son tan polémicas, pero a mí me parecen de lo más razonable, pero que la verdad generan bastante incomodidad en algunos sectores, ¿no es cierto? Que se refiere al Estatuto de los Presidentes de la República, ¿ya? Que está en la Constitución, no me recuerdo el artículo, pero está ya cerrando el capítulo de Presidente de la República, es el último artículo antes de entrar a las atribuciones. Puede ser el 34, creo, 34, 35, tal vez. Tengan su Constitución ahí, 30. Eh, a ver, ¿y qué es lo que dice esto primero fue una incorporación de la reforma constitucional del 2005, antes esta figura no existía, ¿ya? La figura de expresidente de la República está reconocida en la Constitución, ¿ya? Y eso le otorga o le trae a quien ha desempeñado el cargo por un periodo completo y electo democráticamente. Está clarita la norma. Es decir, solo se aplica a aquellos que han cumplido totalmente el periodo y han sido electos democráticamente. No caben aquí las dictaduras, no caben aquí los sujetos que han sido electos por el Parlamento en caso de vacancia, ninguna otra hipótesis, ¿ya? Solamente aquellos que han cumplido, satisfecho el mandato que la Constitución le establece y electos democráticamente. En el caso de la convocatoria de elecciones por vacancia, la Constitución habla claramente periodo completo, 4 años. Ese es el periodo que establece la Constitución. En consecuencia, esos sujetos no tienen la condición de expresidentes de la República para el constituyente, ¿ya? ¿Qué significa que tengan la calidad de expresidentes de la República? Significa que tienen una serie de derechos por haber sido electos presidente de la República y haber desempeñado su cargo, como, entre otros, el reconocimiento del fuero parlamentario. Se le aplican los mismos parámetros de las autoridades del Parlamento, es decir, gozan de fuero y gozan de otros derechos, como por ejemplo la asignación de una dieta equivalente a la del presidente de la República. La única excepción, y es vitalicia, la única excepción es que vuelvan a ejercer funciones públicas, en cuyo caso se pierde la dieta de expresidente de la República. Esta norma tiene un sentido, ¿sí? No es el mero pagar por pagar, ¿no es cierto? Y ese sentido dice relación con la dignidad del cargo. Esta es una norma que es usual en las constituciones y que la verdad era bastante raro que no estuviera en la constitución chilena, pero fue incorporada en el 2005. Les voy a contar una anécdota, porque esto lo conozco de primera mano, porque conocí al personaje. El presidente Patricio Elwin era un abogado, profesor de la Universidad de Chile, un sujeto de clase media como, como podríamos ser todos quienes vamos a escuchar o compartimos el curso, ¿no es cierto? El presidente Elwin, una vez que finaliza su mandato, humilde como era, yo lo conocí, tenía un Peugeot 506, no me acuerdo con qué auto era, pero nada de lujo, que lo tenía eternamente, vivía en Ñuñoa, en una casa de clase media de FL2, por supuesto, sin pasar aperturas, pero sin lujo, ¿no es cierto? Era un tipo muy austero. El presidente de la República, una vez que finaliza su mandato, se ganaba la vida, no con negocio, él se ganaba la vida haciendo clases y ejerciendo la profesión. Entonces, el presidente de la República, una vez que terminó su mandato, estaba cesante. Y vuelve a la Universidad de Chile a tocar la puerta y pedir hora como cualquier ciudadano para pedir si podía volver a hacer clases porque necesitaba un ingreso para mantener a la familia, su señora y sus hijos, ¿no es cierto? Y sus nietos a esta altura ya. Entonces, lo que se hizo fue básicamente una suerte de cucha entre los parlamentarios de la concertación, o vaca le dicen en el norte, ¿no? Eh, para que el presidente no tuviera que volver a trabajar, porque eso es potencialmente riesgoso, se te pueden transformar en agentes de interés o lobistas con mucho poder. En consecuencia, lo que se busca es que mantengan una calidad de vida de acuerdo a la dignidad del cargo que ostentan de manera democrática. Y la dieta parlamentaria asciende más o menos a los entre 8 y 10 millones. Y eso es lo que se le paga a todo expresidente de la República por haber detentado el cargo de presidente. Ojo, esta es vitalicia y no es heredable. Y la verdad, tampoco tenemos tantos expresidentes de la República, que gastamos más plata en otras cosas que no tienen nada que ver con mantener un expresidente de la República que termine ejerciendo o tramando detrás del poder, ¿no es cierto? Yo prefiero que estén en la casa bien mantenidos, digamos, y con un diploma de honor y un sueldo que les permita subsistir dignamente. ¿Sí?
Pero esto no estaba en la Constitución original y se incorpora a posteriori el año 2005, y la verdad se incorpora básicamente pensando en la figura del presidente Elwin, ¿ya? A ver, chiquillos, con esto terminamos estas normas reglamentarias y nos metemos a una parte bien entretenida donde vamos a estar casi el 80% del semestre. Así que espero haber sido claro en la primera parte y voy a dejar simplemente lanzado el anzuelo en relación a lo que se nos viene, ¿ya? Eh, ya sabemos que el presidente de la República es el superpoder en Chile, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cómo se ejerce la función, cómo se elige dicha función. Ahora vamos a hablar de las atribuciones del presidente de la República. Una cosa es una función, ¿para qué está el órgano? Y la otra es cómo se realiza esa función, las atribuciones. Función y atribución no son lo mismo, ¿ya? La atribución es cómo se pone en marcha esa función. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para lograr la función? ¿Cierto? Entonces, nosotros vamos a seguir aquí una clasificación que la hace, no la vamos a seguir, solamente me parece que es pedagógicamente acertada y menos compleja, porque todos los profesores de constitucional tienen su forma de enseñar esta parte y creo que por lo menos Verdugo, Nogueira y Cumplido, que son en esta parte solo lo único que vamos a seguir, lo hacen de una manera que es entendible, clara y pedagógica. Entonces, vamos a distinguir las múltiples atribuciones del presidente de la República en dos tipos de atribuciones. Uno, las atribuciones generales del presidente de la República y segundo, las atribuciones especiales. ¿Sí? Hay una fotito de Mujica del presidente Ricardo Lagos y esto es lo que le estoy diciendo. Hoy día vamos a ver simplemente las obligaciones generales, que ya las sabemos porque leímos el artículo 24, pero vamos a estar gran parte de este semestre en esto. Porque ya sabemos que la figura de las atribuciones del presidente de la República son muchas. Es el órgano más cabezón del Estado, ¿no es cierto? Con más ramificaciones y atribuciones que los otros órganos de él mismo. ¿Ya? Entonces, y aquí están, se las voy a mencionar, están las atribuciones generales y las atribuciones especiales. Entre las atribuciones especiales, las constituyentes, legislativas, gubernativas, políticas, internacionales, militares, financieras, atribuciones judiciales y administrativas. Le falta hacer magia, jugar la pelota, ser arquero y además tirar los córneres. Entonces, ya sabemos que es el supraórgano, ¿cierto? Vamos a las atribuciones generales que ustedes ya se las saben porque las discutimos largamente, pero son aquellas que están en el artículo 24, ¿cierto? O sea, que sabemos que juntan tres cosas. Uno, el presidente de la República, función general, es el jefe de Estado, pero no solo es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno y además el encargado de la administración del Estado. Ahí hay tres funciones generales. Y el artículo 24 cierra de una manera poética diciéndonos que la autoridad del presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, la soberanía de acuerdo a la Constitución y las leyes. Nuevamente, el principio de legalidad presente. ¿Ya? Entonces, las atribuciones generales son tres: Estado, gobierno, administración. ¿Sí? ¿Cómo las realiza? O sea, tiene múltiples atribuciones, ¿no es cierto? Y esferas de competencia, pero siempre delimitado por la ley y la Constitución. Principalmente podemos distinguir el orden público y la seguridad externa de la República, siempre de acuerdo al principio de legalidad, ¿cierto? Y el presidente, en caso de incumplimiento, es responsable, ya sabemos que no, le llamamos, es responsable ante el Congreso mediante un juicio jurídico constitucional penal que se llama acusación constitucional. El incumplimiento de estas tres grandes funciones dan origen a una causal, la causal de acusación constitucional, ¿cierto? O más conocida en Chile como juicio político o acusación constitucional. La verdad es que en Estados Unidos, del cual somos tributarios también, se denomina impeachment. En Chile tenemos una versión fruna de impeachment que se llama acusación constitucional. Hasta donde recuerdo, creo que ningún presidente, salvo uno por allá por 1820 y tanto, ha sido destituido vía impeachment. ¿Han habido acusaciones constitucionales contra presidentes de la República? Sí. La última contra el presidente Piñera. Antes de eso, hubo una acusación constitucional contra el presidente Ibáñez en los años 50, pero no tenemos ejemplos de acusaciones constitucionales que hayan sido ganadas o obtenidas o presidentes destituidos en virtud de una acusación constitucional. En el caso de Perú, uno, Alan García.
Entonces, ya estando claras las tres cosas que hemos visto, ¿cierto? Espero, por lo menos, que recuerden que hemos visto hoy día elección del presidente de la República, la asunción del mando, luego de eso hemos visto subrogación y vacancia del cargo de presidente de la República y finalmente cerramos con estatuto del presidente de la República y, perdón, y ahora cerramos con atribuciones generales para dejar lista la posta, la próxima clase, para ver las atribuciones especiales del presidente de la República, que son 1.350.843. ¿Ya? Entonces, tenemos claro eso, tenemos deslindados los temas y ahora, chiquillos, no olviden que jugamos contra Argentina, vamos por esos 3 puntos y vamos Chile. Muchachos, hoy día estoy haciendo este audio el día jueves 5. Eh, a las y tantas del día. Chicos, la próxima clase empezamos con esto, atribuciones especiales. Espero les haya gustado este pequeño audio. Aprovecho de despedirme, abro la cámara para saludarlos nomás y desearles un excelente fin de semana. Les pido mil excusas nuevamente por no haber estado en la clase el día de hoy, pero por lo menos vamos a sanarlo de esta manera, ¿no es cierto? Ánimo a estudiar, chiquillos, está en la fecha de las pruebas y que tengan un excelente fin de semana y ojo, hagan espacio porque se vienen las fiestas patrias y hoy día que gane Chile.